Hello, mi gente bella hermosa. Vamos a hablar de el purgatorio. Existe en la Biblia. La palabra purgatorio, no existe en la Biblia. La enseñanza, la doctrina, sí. Póngale cárcel, venedero, Hades, fuego, infierno o purgatorio. Póngale la palabra que quieras, pero existe un lugar donde vas a pagar por tus pecados. Está el infierno, el cielo y está el purgatorio, donde todos pasaremos por el fuego pagando por nuestros pecados. Tenemos que ser como el buen ladrón, ¿verdad? Ir directo al cielo, o por lo menos intentar, sin pasar por el purgatorio, como hizo él. Él tuvo la dicha de hablar con Cristo mismo, y él mismo le dijo, hoy mismo estarás en el cielo conmigo, ¿verdad? Es una dicha, aunque sufrió porque fue crucificado. Um, pero eso es lo que tenemos que buscar, porque eso es comprobando que el que se arrepiente de corazón, verdaderamente, y si Cristo quiere, va directo al cielo sin pasar por el purgatorio. Pero hoy vamos a comprobar que existe un lugar donde vas a pagar por tus pecados. Vuelvo y repito, llámale cárcel, llámale venedero, llámale Hades, llámale fuego, llámale infierno, llámale purgatorio. Y también, sí, vamos a comprobar que existe un lugar donde se pagan por tus pecados. Entender que toda la Biblia es palabra de Dios. Sabemos que toda la Biblia es la palabra de Dios porque se dice que fue escrito por él mismo, porque los santos escribieron las cartas que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo es Cristo, ¿verdad? Por eso es que se dice que Cristo mismo escribió a puño y letra la Biblia, porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. De donde salió la Biblia, por todas las cartas escritas por los santos, inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entendemos eso. Okay. También vamos a comprobar que hay vida después de muerte, o sea que no es perro muerto fuera la sarna. No es así, porque hay muchos que creen que después de muerto, pues, aunque bíblicamente la Biblia explica que todos, um, cuando venga Cristo la segunda venida, él va a recoger todos los de él, ¿verdad? Pero no es muerto y hasta la segunda venida. No es así. Hay vida después de muerte. Eso es lo que también voy a comprobar con la Biblia. Hay vida después de muerte. Aunque sí, en la segunda venida Cristo va a venir a recoger todos los de él. Es bíblico, hay que creerlo porque lo dijo Dios, ¿verdad? Okay. Y también vamos a comprobar que todo pecado no es igual. O sea, que no sea que es que tienes un pecado, vas a morir, vas a ir directo al infierno. No, no es así. Porque no es justo que una persona que haya sido buena toda su vida y por causa de la vida, a veces vamos a suponer que esa persona padezca de diabetes, ¿ok? Y necesita comerse un dulce. Y entra a la tienda y se roba ese dulcecito, que para nosotros no es nada, pero sigue siendo pecado porque es rojo. Y en ese momento murió. Comparado a una persona que haya sido un matón, un pecador toda su vida, ¿entiendes? Y no es justo que vaya al infierno porque hizo ese pecado, porque según sigue siendo un pecado. ¿No crees que Cristo le diga, sabe que eso no es tanto, pero vas a pagar por ese pecado? Ahí es que viene el purgatorio, o venedero, o cárcel, o Hades, o fuego, o infierno, póngale el nombre que quieras, pero ahí es que vas a pagar por ese pecadito tan pequeño, porque todos vamos a pasar por ese fuego, unos más que otros, ¿ok? Entonces, después de haber pasado por ese fuego, pues ya ahí vas a donde Cristo quiere que vayas. Ya sea hay un lugar que
Él te va a guardar al ladito, ahí con tu vestido blanco, a descansar en lo que viene a la segunda venida, ¿verdad? Okay. Porque por eso es que hay diferentes, voy a comprobar eso también con la Biblia, que hay diferentes niveles de pecados. No es pecaste y te vas directo al infierno. Ok, comencemos con Mateo 19, del 32 al 35. Mateo 19, del 32 al 35. Entonces, llamándole su Señor, ¿quién es su Señor? Cristo, ¿verdad? Le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? O sea, Cristo le está diciendo: si yo te lo perdoné, ¿por qué tú no le vas a perdonar eso al prójimo? O sea que Él le perdonó mucho más. ¿Y por qué no le perdonó esa cosa pequeña a su consiervo? ¿Verdad? Entonces su Señor se enojó. ¿Quién es su Señor? Cristo, ¿verdad? Se enojó. Y le entregó a los verdugos. Y ahí están los ángeles o cualquier persona que tenga encargado para esa entrega, ¿verdad? La policía del cielo, ¿verdad? Hasta que pagase todo lo que debías. Hasta que pagase todo lo que debías. Que después de haber pagado todo lo que debía, ahí es que sale, ¿verdad? Y esto es Mateo 19 del 32 al 35, se me olvidó mencionar, es de la Reina Valera. O sea, la Reina Valera y la mía es bilingüe. En inglés es King James Version. Y me gusta por eso, porque tiene la traducción en inglés también. Sí, algún día tengo que hacerlo en inglés. Lo único que la parte del inglés es como diferente, un poquito más difícil para mí. Se me hace más fácil, pero si tengo que hacerlo, lo hago después. Ok. Hasta que pagase todo lo que le debía. O sea que después de haber pagado lo que le debía, ¿sale qué? Sale libre. Ok. Ahora nos vamos con el último, que viene siendo el 35. Así también hará con vosotros mi Padre celestial, si no perdonáis de vuestro corazón cada uno a su hermano sus ofensas, comprobando que así mismito lo va a hacer Cristo. O sea que hay un lugar donde vas a pagar por tus pecados. Amiguer, eso no es suficiente para mí. Pues vamos con el próximo. Ok, ese fue Mateo 19, 32 al 35. Ahora nos vamos con Mateo 5. Mateo 5, 25. Mateo 5, 25. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario, mientras estés con él en el camino. Mientras estés aquí en el mundo, ¿verdad? Ponte de acuerdo pronto con tu adversario, mientras estés con él en el camino, aquí, mientras estés vivo. No sea que el adversario te entregue al juez. ¿Quién es el juez? Cristo, ¿verdad? Dios. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil, o sea, al policía del cielo, ¿verdad? Y seas echado en la cárcel. ¿Ves que hay un lugar donde vas a pagar por tus pecados? Y seas echado en la cárcel
hay un lugar donde vas a pagar por tus pecados. Póngale el nombre que quieras, póngale cárcel, póngale venedero, póngale infierno, póngale Hades, póngale el nombre que quieras, pero hay un lugar donde vas a pagar por tus pecados. Ahora nos vamos con Mateo 5:26. Mateo 5:26. Es Cristo hablando. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Te lo está diciendo Cristo mismo. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. No vas a salir de ese lugar de donde estás pagando por tus pecados hasta que pagues el último cuadrante. Vamos con el 25, otra vez. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario, mientras estés con él en el camino, vivo. No sea que el adversario te entregue al juez, ya que hayas muerto, y el juez te entregue al alguacil y seas echado en la cárcel, ya que hayas muerto. Es donde estás pagando por tus pecados. ¿Ok? Vámonos con Mateo 5:26 otra vez. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Te lo está diciendo Cristo mismo. No saldrás de ahí, de ese lugar, después de haber muerto, hasta que pagues el último cuadrante, porque no vas a entrar al cielo ni con el más mínimo pecado. Entrarás perfecto, hecho perfecto. Ahora nos vamos con Mateo 12:32. Mateo 12:32. Y a cualquiera que dijere palabra contra el hombre, contra el Hijo del Hombre, perdón, y a cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, aquí en el mundo mientras estés vivo, ¿verdad? Le será perdonado, siempre y cuando el pecado no sea mortal. Ahí es que va a haber la diferencia de los pecados. Hay pecados de muerte y los pecados normales que hacemos todos los días, decir malas palabras, pensamiento, obra y omisión, ¿verdad? Ok. Y a cualquiera, ese es Mateo 12:32. Y a cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero a cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este mundo, aquí en este mundo, ni en este mundo, ni en el venidero. Póngale el nombre que quieras, póngale cárcel, póngale venidero, póngale infierno, póngale purgatorio. Hay un lugar donde vas a pagar por tus pecados. Lo dice la Biblia, no son palabras mías. A mí no me creas nada, pero sí cree en la palabra de Dios, ¿ok? Ni en este mundo, ni en el venidero. O sea, ni en este mundo, ni en ese lugar donde estás, vas a pagar por tus pecados. No te es suficiente todavía. Vámonos con 2 de Juan 5. 2 de Juan 5, del 16 al 17. 2 de Juan 5, del 16 al 17. Si alguno ve a su hermano cometer pecado, ok, vamos a usar, a mí me gusta jugar al ajedrez, no que sea bueno, pero me gusta jugar. Vamos a suponer que este es el hermano y este es su hermanita, ok. Ahí tenemos el rey y la reina. Si alguno ve a su hermano cometer pecado no de muerte, ahí explicando otra vez que hay diferentes maneras de formas de pecado. No todo pecado es igual.
lo voy a comprobar. ¿Okay? Si alguno ve a su hermano cometer pecado no de muerte, está el hermano, que es un pecado de los más grandes, y su hermanita es buena, ¿verdad? Pedirá, o sea, ruégale a Dios, rézale a Dios, órale a Dios, y Dios le dará vida. Dios le dará vida. Está comprobando que Dios hace lo que quiera, Él le dará vida. O sea, mira, digo, a los que pequen no de muerte. Vieron que hay diferentes niveles de pecado, no de muerte, porque si es de muerte, ya sabemos que los pecados de muerte, ahí hasta Cristo te dice que no oren por ellos. Yo diría ahora, aunque no, porque aunque Cristo diga que no, porque tal vez sin, falta ese poquito para que Cristo diga, ok, no, fue de muerte, pero porque oraron por ti, bueno, allá Cristo y la persona que haya pecado de muerte, ¿verdad? Pero el pecado de muerte, Cristo dice que no oren por ello. Vamos a seguir. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Ves? Ahí Cristo está diciendo que hay pecado de muerte por la cual yo no digo que le pida. Él está diciendo pues ya que son pecados de muerte, pues ora si quiere, pero no va a hacer mucho. Toda maldad es pecado, eso lo sabemos. Toda maldad es pecado. Ahí es que viene la diferencia entre diferentes pecados. Hay pecados más peores que otros, ¿verdad? Que no todo pecado es igual. Mas hay pecado no de muerte. Ahí te lo está explicando. Hay pecado no de muerte. No todo pecado es igual. Las de muerte son las que Cristo dice que no. Él dice que no pidas por él. Vámonos con Juan 11, 21. Juan 11, 21. Ok, si se acuerdan la historia de Marta y su hermano Lázaro. Marta tenía el pensamiento, como muchos de mis amistades y familiares también, que piensa que después de muerto el perro fuera la sarna. ¿Ah? No es así, hay vida después de muerto. Entonces ahí es que vamos a llegar. Marta tenía ese pensamiento, que regresará Lázaro en la segunda venida. Pero Cristo le va a comprobar que hay vida después de muerte. O sea, así era que pensaba Marta. Juan 11, 21. Juan 11, 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ahora nos vamos con Juan 11, 22 hasta el 27. Juan 11, 22 hasta el 27. Pero también, dijo Marta, pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Porque Cristo le va a dar vida después del muerto, comprobándolo. Marta le dijo Marta, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ves que Marta tenía esa mentalidad que muerto el perro fuera la sarna, que no había nada hasta la segunda venida de Cristo, a pesar de que Cristo lo dice ahí. Pero ya tú verás cómo le responde Jesús. Jesús le dijo,
yo soy la resurrección. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Ahora con el 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Vio? Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Sabemos que después de muerto, y si hiciste todo bien, pagaste por tus pecados, no morirá eternamente, porque la muerte en la Biblia, ya sabemos que es el infierno, que ya haya pecado de muerte, de ahí no saldrá, a menos que Cristo quiera, porque Él hace lo que Él quiere, ¿verdad? ¿Crees esto? Le dice Cristo a Marta. Ella le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo. Ese capítulo versículo también sirve para comprobar la Santísima Trinidad, porque ahí ella está diciendo, el Cristo, el Hijo de Dios, Hijo, Jesús, Dios en el cielo, pero es otro tema, ¿verdad? Que después lo hacemos si quieren. Me tardo porque busco muchos capítulos y versículos. Ok. Vámonos con Eclesiastes 12. Eclesiastes 12, 7. Eclesiastes 12, 7. Aquí ya sabemos que del polvo veniste, al polvo volverás, ¿verdad? Pero y el alma y el espíritu, palabra de Dios. Y el polvo vuelva a la tierra como era. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Hay vida después de muerte. Tu espíritu vive y vuelve a Dios. Palabra de Dios. A mí no me crean nada, pero sí crean en la Biblia. ¿Okay? Ahora vámonos con Apocalipsis 6. Apocalipsis 6, del 9 al 11. Apocalipsis 6, del 9 al 11. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos. Las armas de los que habían sido muertos, ¿vio? Espíritus vivos de los que habían sido muertos, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían, porque sabemos que para aquel tiempo el que admitía y predicaba la palabra de Dios, pues los mataban. Aún ahora en algunos países creo que hacen eso. Ahora vámonos con el 10. Y clamaban en alta voz diciendo, esos son los espíritus, las almas, ¿vio? Que viven, porque ¿cómo van a clamar si no vivían? ¿Verdad? ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Ellos están preguntando a Cristo que cuándo Él se va a vengar de ellos, de los que están vivos en la tierra, que los mataron. ¿Okay?
que bueno, lo mataron en la tierra porque viven con Cristo, ¿verdad? Y clamaban en alta voz. Ok, esa parte la ley. Al 11, vamos con el 11. Y les fueron dadas vestiduras blancas a cada uno de ellos. Y les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea, de ahí es que el católico dice que descanse en paz. ¿Okay? Y les fueron dadas vestiduras blancas a cada uno de ellos y les fue dicho que reposasen. Ahí es que el católico dice que descanse en paz hasta la segunda venida, ¿verdad? Todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea que todavía no se ha cumplido eso para que Cristo haga esa segunda venida. O sea, hay gente que todavía tienen que morir aquí en el mundo para obtener vida eterna con Dios, ¿verdad? Vámonos con Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3. 19 y 20. Primera de Pedro 3, 19 y 20. Ok. O sea, si no se van a convencer con esto, no sé. Pero vamos a seguir por ahí para abajo. Esto fue Jesús. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Vuelvo y repito, póngale cárcel, póngale fuego, póngale Hades, póngale infierno, póngale purgatorio, el nombre que quieras, pero hay un lugar donde vas a pagar por tus pecados. Ahí ellos están pagando por sus pecados. Vamos con el 20. Los cuales en tiempo pasado fueron desobedientes. O sea, obviamente estaban pecando, ¿verdad? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas, es decir, almas fueron salvadas por agua. Eso fue Primera de Pedro 3. Okay. Del 19 al 20. Ahora nos vamos con Primera de Corintios 3. Del 13 al 15. Primera de Corintios 3. Del 13 al 15, perdón. Primera de Corintios 3, del 13 al 15. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, y la obra de cada uno, cual sea, mostrándote que hay diferentes niveles de pecados, cual sea, el fuego la probará. Tienes que pasar por el fuego, por donde vas a pagar por tus pecados, el purgatorio, como dice el católico.
Ponle venedero, ponle cárcel, ponle Hades, póngale infierno, póngale el nombre que quieras, pero hay un lugar donde vas a pagar por tus pecados, a menos que sea como el buen ladrón. Y eso es lo que hay que intentar hacer, como el buen ladrón, ir derechito al cielo, ¿verdad? Eso lo decide Cristo, obviamente. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensas. De haber pasado por el fuego, pues tú recibirás tu recompensa. El lugar donde estás pagando por tus pecados, pasar por el fuego, el purgatorio, como dice el católico. Póngale el nombre que quieras, pero hay un lugar donde vas a pagar por tus pecados. Ok. Si la obra de alguno fuera quemada, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Vio que vas a pasar por el fuego, vas a pagar por tus pecados. Existe un lugar donde vas a pagar por tus pecados. Palabra de Dios en la Biblia, no mía, lo que dice la Biblia. ¿No te es suficiente? Ok, pues vámonos con Marcos 9. Marcos 9 al 4. Perdón. Marcos 9, 4. Marcos 9, 4. Ok, eso también comprobando que hay vida después de muerte. Porque si no, porque está en la Biblia. ¿Okay? Palabra de Dios. Y sabemos que Cristo nunca mintió ni mentirá. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Eso cuando Jesús estaba aquí en el mundo, ¿verdad? Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús, cuando él fue al monte a orar, que él se llevó a Pedro y a quien más. Bueno, ya ustedes saben la historia. Pero ya ven que no es muerto el perro y fuera la sarna, hay vida después de muerte. ¿No? O sea, que si no crees en eso, entiendo por qué no crees en el purgatorio. Porque si murieras y ahí vas a estar hasta la segunda venida de Cristo, pues ya veo por qué no crees en el purgatorio. Pero hay vida después de muerte. O sea, vas a pagar por tus pecados, vas a pagar por el fuego, vas a pagar vas a pasar por el fuego, vas a estar en la cárcel, por el infierno, ponle el nombre que quieras, póngale purgatorio. La palabra purgatorio no existe en la Biblia. No existe en la Biblia. La enseñanza, sí. La doctrina, sí. Ok. Ahora nos vamos con Lucas 16. Lucas 16, del 19 al 31. Lucas 16, del 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseaba saciarse de las migajas que caían
de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y fue llevado a los ángeles al seno de Abraham. No hubo sepultura. Esto es bíblico, es la Biblia. ¿Ok? Y murió también el rico y fue sepultado. Él sí fue sepultado, el rico. Y en el infierno, si tienes la Reina Valera, pueda que en la tuya diga Hades. En esta dice infierno. Y en el infierno, y en la católica dice abismo. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormento, pagando por sus pecados, estando en tormento. Y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado, está pagando en esta llama. Y Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Mas ahora este es consolado y tú atormentado. Está pagando. Además de todo esto, una gran cima está. O sea, si él le está hablando a Lázaro y le está, a Abraham, pidiendo que Lázaro fuese, hay vida. Abraham vive y Lázaro también, ¿verdad? Porque él le está hablando y él pagando por sus pecados. El rico. Puesta entre nosotros, ok. Un gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces él dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Ya le está pidiendo a Abraham que envíes a alguien a la casa de su padre. Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Vio donde está pagando por su pecado. O sea, que se porten bien para que no tengan que pasar por el purgatorio. Pasar por el purgatorio para llegar al cielo. O sea, hay que ser como el buen ladrón y Lázaro, ¿verdad? Que fueron directo al cielo. Eso hay que buscar. Ser como el buen ladrón y Lázaro, que vinieron los ángeles y se lo llevaron directo al cielo. O sea que el buen ladrón no fue el único. Okay. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen que
que los oigan. Él entonces dijo, no, padre Abraham, mas si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, no, eso fue ok. Él entonces dijo, ok, rey, entonces dijo, no, padre Abraham, mas si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Ok, si eso no te es suficiente todavía, vámonos con Hebreos 13, 23. Hebreos 13, 23. A la congregación general, iglesia, de los primogénitos que están inscritos en el cielo, los que están inscritos en el cielo. Y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿No te es suficiente eso? Y a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Por qué dice hechos perfectos? Porque tuvieron que hacerse perfectos, pasar por el purgatorio para hacerse perfectos, porque sabemos que no entrarás al cielo ni tan solo un pecado. Vas a ser hechos perfectos. Pasarás por el purgatorio, pasarás por el fuego, pasarás por el Hades, pasarás por el infierno. Póngale el nombre que quieras, pero de los justos hechos perfectos. Y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus, los que ya hayan muertos, están pasando por el purgatorio, de los justos hechos perfectos. Hechos perfectos, te lo está diciendo la palabra de Dios. A mí no me crean, si crean en la palabra de Dios, ¿ok? No te es suficiente todavía. Vámonos con Apocalipsis 5. Apocalipsis 5:8. Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y tazones de oro, llenos de perfume, que son las oraciones de los santos. ¿Vio? Si hubiese sido perro muerto fuera la sarna, no hubiesen oraciones de los santos, ¿verdad? Hay que buscar ser santos. Hay vida después de muerte, mi gente, créalo porque lo dice la palabra, ¿verdad? Okay. Ahora Lucas 24, 43. Lucas 24, 43. Algunas Reina Valeras va a ser Lucas 23, 43. En la mía es Lucas 24, 43. Entonces, este es el buen ladrón. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo
hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué dicha, haber estado al ladito de Cristo y que Él te diga a ti. Ese es el arrepentimiento puro. Y Él le creyó tanto a Cristo que que Él era Dios, y se arrepintió tanto de sus pecados que fue como Lázaro, directo al cielo, sin pasar por el purgatorio. Eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que buscar, ser como el buen ladrón y Lázaro, que nos lleven directo al cielo. Espero que le haya sido suficiente. Envíaselo a alguien que tú piensas que no cree que hay vida después de muerte, que no cree en el purgatorio. Y y que no haya, tú sabes, un lugar donde vas a pagar por pecado. Y que no todo pecado es igual. Aquí lo estoy comprobando las tres cosas con citas bíblicas, capítulos y versículos. Bendiciones a absolutamente todos. Soy Miguel Ángel Brigante con este estudio bíblico. Compartan al todo aquel que no crea en lo que no dije yo, que leí en la Biblia, usando la Reina Valera, aunque no tiene los 7 libros de sabiduría, pero usamos la Reina Valera porque tengo amistades, amigos y aún familiares que usan la Reina Valera. ¿Okay? Bendiciones a todos y se les quiere de gratis. Amén.